Buenas tardes a todos ustedes. Grupo Consulmed se complace en presentarles el programa del día de hoy, agradeciendo de manera anticipada pues su participación, su interés por este ciclo de conferencias en nuestra primera semana virtual de seguridad y salud en el trabajo. De verdad que estamos muy complacidos por su participación, por la aceptación que se ha tenido por parte de ustedes en este ciclo de conferencias. El día de hoy vamos a tener también un tema bastante importante de actualidad. El tema de hoy se llama Actividades de la enfermera laboral en la vigilancia y seguimiento ante COVID-19. Antes de comenzar, bueno, hay una serie de avisos. Invitarlos todavía para las sesiones de mañana jueves y nuestro cierre y clausura el día viernes también con un tema de bastante interés y de actualidad, que son los primeros auxilios psicológicos. El día de mañana vamos a ver algo sobre la identificación de peligros en el área de trabajo y cómo evaluar pues, los accidentes del trabajo. Arturo, doctor Arturo, si nos haces favor de comentar el aviso del día de hoy. Que sí, doctor, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Gracias por su excelente participación en el transcurso de estos días. La verdad es que la asistencia ha sido muy buena. Agradecemos nuevamente este punto. Les estoy dejando ahorita en este momento en el chat una liga en la cual les vamos a pedir que por favor entren y anoten su nombre. Es para poder llevar la asistencia de quienes estuvieron presentes dentro de esta conferencia. Vamos a estar pasando la liga en el transcurso de la plática por si es que alguien no llegara a tiempo y no hubiese visto este mensaje, pero nuevamente les pedimos encarecidamente que se puedan registrar. Muchas gracias a todos y excelente ponencia. Gracias, doctor Arturo López. Pues sin más, vamos a empezar. Les voy a presentar a nuestra enfermera Serene Teresa Engallo García. Ella es egresada de la Escuela Militar de Enfermeras como enfermera general. Fue jefa de turno en el Hospital Militar de Hermosillo, Sonora, residencia rotatoria en el Hospital Central Militar, responsable de turno en el Servicio Médico de la Secretaría de la Defensa Nacional y como jefa de enfermeras, y jornadas médicas en el DIF, en Naucalpan de Juárez. Tiene diplomado en farmacología, profesora titular de las materias farmacología, salud pública, fundamentos de enfermería, ginecobstetricia, etc. Y en la Escuela de Enfermería Liceo de Occidente San Juan Totoltepec en Naucalpan. Supervisora de campo clínico en el Hospital Central Militar y actualmente nuestra enfermera corporativa en salud ocupacional de Grupo Consulmed. Vamos a recibir con este tema bastante importante. Cualquier duda que ustedes tengan, pregunta, por favor, el chat está abierto. Vamos a ir registrando cada una de sus preguntas, dudas, y al final vamos a poder abarcarlas. Adelante, Selene. Gracias. ¿Qué tal, doctor? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto y un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a ver una ponencia. Trata acerca de las actividades que como enfermeras laborales realizamos en la vigilancia y seguimiento ante el COVID-19. Pues sin más, vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña remembranza aquí en cuanto a los antecedentes. Un segundo, por favor. Vamos a hacer una remembranza en cuanto a los antecedentes del COVID actualmente. Permítanme, tenemos una falla técnica. Perfecto. Vamos a recordar que el COVID es una enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Esta fue identificada en Wuhan, China, y pertenece a la familia de los coronavirus que causan enfermedades leves o graves. Esta se puede transmitir a través de persona a persona por las gotitas de flush que se generan cuando el personal pues está tosiendo o está hablando sin protección o con cubrebocas, y también a través de contacto de superficies contaminadas.
Nosotros aquí vamos a ver las medidas de control y acciones de protección para garantizar un retorno seguro. Y tenemos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, emitió los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas a través del Diario Oficial de la Federación en el mes de mayo del 2020. Ahí aplican las acciones para empresa, para empleados y la vigilancia que debe de existir en las mismas. Algunas de las acciones que las empresas han aplicado, tenemos la sanitización de oficinas y áreas comunes. También se han implementado políticas de uso de elevadores y escaleras. En aquellos puntos o puestos donde se tiene una mayor exposición al SARS-CoV-2, se le pide al personal utilizar bata, guantes y protección de cara y ojos. Algunos son caretas, otros son gogles. También existe la entrega de equipos de protección personal para cada uno de los colaboradores. Proveer de dispensadores de soluciones a base de alcohol al 70% y establecer programas y protocolos de limpieza, saneamiento y mantenimiento dentro del centro de trabajo. Por parte de las acciones del personal, se les solicita lavado de manos frecuente, desinfección de su área y sanitización de la misma, su área de trabajo, uso adecuado del cubrebocas, mantener la sana distancia, que oficialmente es de 1.5 metros, realizar el estornudo de etiqueta y se les solicita también no tocarse la cara, manos, nariz y boca. La siguiente sería la vigilancia y supervisión. Esto lo realizaría el personal de salud, el cual verificará y va a supervisar que se establezcan las medidas anteriores. También el área de salud va a encargarse de monitorear las disposiciones establecidas cuando así las publica el gobierno federal a través de la Secretaría de Salubridad y las modificaciones y acciones que estas existan. El área de salud o el área de salud ocupacional sería la responsable de hacer ahora sí que los cambios a esos protocolos que existen. También sería la encargada de registrar y dar seguimiento al personal en los casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Igualmente se debe llevar un registro y un seguimiento del personal en situación de vulnerabilidad. Más adelante veremos quién es el personal vulnerable. Las acciones que dentro de la unidad de trabajo debemos implementar, como lo marcan los lineamientos que les acabo de hacer referencia, sería establecer un filtro sanitario, el cual tendría como propósito identificar y prevenir un riesgo de contagio. Esa sería su principal función del filtro sanitario. Y sería una comprobación rápida de la condición de salud del personal. Ahí es donde nosotros vamos a percibir o vamos a ver si la persona o el colaborador presenta algún signo como enrojecimiento, ojos irritados o está tosiendo en ese momento. Eso debe ser un signo de alerta para nosotros cuando estamos realizando el filtro sanitario. Este se debe realizar en un horario de entrada o de mayor afluencia. Y como bien les dije hace un momento, la responsabilidad recae en el personal de salud. Al ingreso del personal a las instalaciones, lo que debemos hacer, solicitarles a ellos es que se apliquen gel antibacterial. Aquí en Grupo Consulmed se ha implementado el llenado de un cuestionario COVID para nosotros percatarnos de la sintomatología o cómo es que está el colaborador ingresando a nuestras instalaciones. También vamos a realizar la toma de temperatura, medición del nivel de oxigenación, verificar el uso obligatorio de cubrebocas, colocar en las entradas tapetes sanitizantes y señalamientos de acceso por donde el personal debe pasar para que algunos que entren o salgan mantengan la sana distancia, como habíamos comentado. Esto se llevaría a cabo dentro del filtro sanitario. Nosotros, cuando el personal ingresa, lo que debemos hacer es, si el paciente
se le va a negar el acceso al personal que presenta algunos parámetros altos, sí, y sobre sí, su temperatura es mayor a 37.5. La oximetría de pulso es menor al 90%, y si en su reporte de cuestionario COVID-19 nos está manifestando más de 3 síntomas. Eso debe ser un signo de alerta para nosotros. En ese caso, nosotros podríamos canalizar al colaborador al área de salud ocupacional o al área de salud. Y si vemos que la sintomatología que nos está presentando es un poco más fuerte, entonces tendremos que pedirle que se retire, que no puede entrar, y mandarlo a su unidad de medicina familiar. Vamos a permitir el acceso siempre y cuando la temperatura que registra el colaborador sea menor a 37.4. Su oximetría de pulso sea mayor al 90%, y si en su cuestionario COVID presenta 1 o 2 síntomas, nada más. Como bien les hacía referencia, aquí en el grupo Consulmed manejamos un cuestionario COVID a través de una liga que se le entrega a los colaboradores. En este cuestionario vamos a poner, vienen todos los datos generales de la persona, su correo electrónico, su nombre completo, su número telefónico y el área a la que pertenece. Posteriormente, establece una serie de preguntas. Por ejemplo, en este caso sería la cuarta. ¿Has tenido fiebre, temperatura mayor a 38.3, tos seca o dolor de cabeza en los últimos 7 días? La siguiente pregunta: ¿has tenido en los últimos 7 días secreción nasal, dolor muscular, ojos irritados y o dolor de garganta? Y como este tipo vienen varias preguntas en las cuales el colaborador tendrá que responder. Este cuestionario ingresa a una base de datos donde el personal de salud ocupacional monitorea en ese momento los signos y síntomas que el colaborador presenta. Si del filtro sanitario lo mandamos, él tendría que llegar allá. De lo contrario, si no percibimos algún signo en el filtro, el colaborador, al contestar este cuestionario con alguna de 3 preguntas hacia arriba, lo mandamos llamar, se le localiza, lo manda a llamar, se le hace una valoración médica y ahí se determina si el colaborador sería un caso sospechoso y tendría que retirarse de las instalaciones, o solamente es algún padecimiento leve como una faringitis, una gripa, en la cual pues ya determina el médico y podría quedarse, pero estar bajo monitoreo si el colaborador presenta algún otro síntoma en el transcurso del día. Aquí en Grupo Consulmed nosotros manejamos un plan local de pandemia. Este siempre está en base a los lineamientos técnicos y específicos para la reapertura de las actividades económicas, como comentamos al inicio. Este plan consta de un programa de retorno saludable. Este programa nos va a establecer los lineamientos específicos donde se cumplan todas las condiciones de saneamiento, condiciones de materiales necesarios, equipo necesario y recursos que se necesita para que se pueda garantizar en esta área el retorno seguro del personal. El siguiente plan sería un plan de respuesta ante un brote epidémico. El objetivo de este plan es proporcionar las medidas generales y las acciones que vamos a llevar a cabo para que estas operaciones se realicen a buen término o no tengamos ningún problema en la operación de la empresa. El siguiente plan que también se maneja en Grupo Consulmed son los procedimientos de reincorporación del personal que forma parte de los grupos vulnerables COVID-19. En este procedimiento, en este programa, vamos a citar a todos los colaboradores que previamente identificamos como personal vulnerable para que puedan ser evaluados por el médico y por el Departamento de Salud Ocupacional. Aquí nosotros vamos a aplicar un formato que se llama Programa de Regreso Seguro. Aquí este formato nos va a determinar si el colaborador está apto o no para incorporarse a laborar a través de una prueba serológica o PCR, dependiendo, ¿no?
Protocolo de incorporación del personal vulnerable. Nosotros vamos a manejar este protocolo por tipos de riesgo. Los tipos serían tipo máximo, tipo alto, tipo cotidiano, tipo medio y tipo cotidiano. Si observamos en la primera columna, aquí vienen todas las personas que son vulnerables, como las personas obesas, como las personas mayores de 60 años, aquellos que tienen una diabetes mellitus descontrolada, hipertensión descontrolada, enfermedades pulmonares como el EPOC, el asma. También vamos a considerar aquellas personas que tienen alguna cardiopatía, aquellos que tienen VIH, aquellos pacientes que han sufrido trasplantes, que tienen alguna incapacidad, o también aquellos pacientes que tienen algún problema neurológico. Por ejemplo, vayamos a ver el primer recuadro. Habla de la persona que tiene obesidad. ¿Cuál va a ser el tipo en el que nos vamos a basar, la tipología en la que nos vamos a basar para saber la vulnerabilidad de esta persona? Pues sería a través del índice de masa corporal, recordando que es el peso en kilogramos entre la estatura por metros al cuadrado. Y vamos a ver, dependiendo del tipo de riesgo, dependiendo del tipo de semáforo o el tipo de riesgo, si estamos hablando de que es un riesgo máximo, las acciones que se tomarían con esta persona, por ejemplo, tendría que permanecer en casa en home office, al igual que en riesgo alto. Una vez que hemos pasado el semáforo amarillo, que el riesgo es medio, la persona puede reingresar a las instalaciones, pero siempre y cuando tenga un horario establecido, que no sea un horario de corrido como manejaba anteriormente, o que sus horarios sean diferenciados unos de otros, o venir algún día o no venir entre semana, de acuerdo a cómo se encuentre establecido en su empresa de ustedes. Y también no puede estar en áreas donde tengan riesgo COVID. Y pues el último, el cotidiano, esta persona con obesidad podría regresar tiempo completo, siempre y cuando estas personas vulnerables, cualquier padecimiento que tengan o que no tengan alguna comorbilidad, van a poder regresar tiempo completo de acuerdo a lo establecido también en la empresa y en horarios diferidos igualmente. La evaluación que se va a hacer de cada uno de estos pacientes va a ser de manera individual. No podemos tratar igual a un paciente con obesidad como con un paciente que tiene un EPOC o un asma, porque ahí las condiciones pues sí van a variar. No podemos meterlo 4 días a la semana, por ejemplo, y al de EPOC, que todavía tiene un riesgo a pesar de ser una persona que va a poder regresar, pero sus condiciones son un poco más desfavorables que una persona con obesidad. Siguiente. Un momento. Tenemos un problemita técnico aquí. Un momento, por favor. Ok, vamos a ver el manejo de casos SARS-CoV-2 o pacientes con COVID. Primeramente tendríamos que ver las definiciones a qué nos referimos con caso sospechoso, caso contacto y caso confirmado. Caso sospechoso es aquella persona que en los últimos 7 días ha presentado al menos 2 de los siguientes síntomas, como son fiebre, tos y dolor de cabeza. Además, vamos a agregar otro síntoma, por lo menos uno de los que les voy a comentar ahorita, que sería dificultad respiratoria. Si esta persona tiene cualquiera de los síntomas anteriores, como les comento, pero aparte tiene dificultad respiratoria, que para nosotros sería un dato de alarma, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor muscular o irritación de ojos, entonces estamos ante la presencia de un caso sospechoso.
Siempre tiene que ir agregado uno de estos para considerarse un caso sospechoso. Un caso confirmado sería aquella persona que cumple con la definición de caso sospechoso, pero que aparte tiene un diagnóstico confirmado por un laboratorio de salud, siempre y cuando esté reconocido por el INDRE. El INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, perdón. Posteriormente tenemos el caso contacto. Caso contacto es una persona que ha compartido un mismo espacio con otra persona, pero que ha sido confirmada de caso sospechoso o caso confirmado de COVID-19, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones para poder ser caso contacto. Que haya estado cerca de la persona más de 10 minutos, a una distancia menor a 1.5 y que no haya usado equipo de protección. Cuando esta persona ha sido confirmada, como les dije, por caso sospechoso o por caso confirmado de COVID y hemos estado con ella 10 minutos, más de 10 minutos, a menos de 1.5 y sin haber utilizado equipo de protección personal, entonces esta condición se cumple para hacer caso contacto. Otra de ellas podría ser haber tenido una exposición a gotas de flush de una persona infectada o sospechosa. ¿Cómo sería esto? A través del estornudo, a través de que tose y que no tenía cubrebocas y nos avienta las gotitas de flush. Y por último tendríamos el contacto, la última condición para hacer caso contacto sería haber ocurrido en promedio 5 días, haber estado con esta persona en promedio 5 días antes de que haya iniciado su sintomatología para COVID. ¿Cómo manejamos estos casos sospechosos de contacto? Primero, de contagio, perdón. Primero hacemos una revisión del personal en el cuestionario COVID, como les comentaba anteriormente. Al ingreso, si existe alguna sintomatología, se cita al área de salud ocupacional. Esto sería en el filtro. Esto sería manejar desde el inicio. Vamos también a identificar a los trabajadores que estuvieron en contacto con alguna persona infectada, confirmado o sospechoso. Y si tenemos oportunidad, vamos a enviarlo a casa. Si podemos mandarlo al área de salud para que a través de la consulta con el médico determinemos qué procede con esta persona. Posteriormente también se realiza el registro de los incapacitados y se evalúan posibles casos de contagio. Si ya identificamos a esta persona que tuvo contacto, entonces vamos a ver si no tiene contacto con otras personas para evitar algún contagio. Vamos a enviar a casa al personal con sintomatología de enfermedad. Si es que llega a presentar complicaciones, podemos referirlas a su clínica médica del Seguro Social más cercano. Si se agrava su condición, vamos a volverla a enviar también a realizar una prueba confirmatoria, PCR, por ejemplo, una prueba de antígeno, dependiendo del tiempo. Si la sintomatología empezó el día de hoy, tenemos de 5 a 7 días, por ejemplo, para hacerle una prueba antígena. Esta solamente podemos realizarla de 5 a 7. Recordemos también que la PCR se realiza solamente de 8 a 10 días máximo para que nos dé un probable caso positivo. Cuando se tuvo algún contacto también con otra persona, se puede realizar una prueba de antígeno y como les comentaba, debe ser dentro de los primeros 5 a 7 días y se determina la situación a seguir. Si vemos aquí el flujograma de trabajo, vamos a ver que si el paciente tiene o presenta fiebre de 38 grados, 38.5 más, tos, dolores musculares, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y además tiene antecedentes de haber viajado o tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado. Si esta pregunta nos la hacemos, cuando si no presenta síntomas, vamos a tener que reforzar las medidas de prevención, como el lavado de manos, toser al estornudar de etiqueta, un adecuado uso del cubrebocas,
uso de gel antibacterial, evitar tocar superficies y tocarse boca, nariz y ojos, y también limpiar las superficies con gel, con sanitizante. En caso de que sea confirmatorio, los síntomas que presenta y el contacto que se tiene, entonces nosotros vamos a enviarlo al médico, ya sea al área de salud donde está el colaborador, o mandarlo a su clínica para que le den la atención. En caso de que sí nosotros determinemos en el consultorio o en el área de salud que el caso es sospechoso, el médico en ese momento va a enviarlo a su unidad de medicina familiar para que se le realicen las pruebas pertinentes de acuerdo a lo establecido en el protocolo. Si el resultado de esa prueba es positivo, entonces este colaborador va a empezar con aislamiento, un aislamiento mínimo de 14 días. Vamos a estar vigilando su temperatura, se vigilará también su respiración para evitar si es que presenta alguna dificultad respiratoria, o si tuviese contacto, se busca al personal con el que tuvo contacto para que empecemos también un aislamiento y una verificación a través de pruebas. Si es negativo, lo único que vamos a hacer es reforzar las medidas que ya les comenté de lavado de manos, toser de etiqueta y demás. Si sus síntomas son moderados, de moderados a severos, se estará atendiendo en su unidad de salud, como bien lo dijimos. Cabe recordar que estos pacientes, normalmente cuando los mandamos a la unidad de medicina familiar, pues ellos tienen que realizar ahí pruebas de laboratorio, pruebas de PCR. A veces en las unidades donde nosotros nos encontramos piden pruebas confirmatorias para que el colaborador pueda ingresar a la unidad después de haber estado un tiempo en aislamiento. Como bien mencionábamos, no siempre cuando nos piden la PCR es una prueba confirmatoria de que el personal ya no tiene COVID, puesto que todo depende del tiempo en que inició los síntomas y del tiempo en que tuvo contacto con la persona positiva o caso sospechoso. Los casos positivos, pues, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Vamos a separar al personal o al trabajador. Durante 14 días lo vamos a aislar en su domicilio. Y una vez que terminó la crisis, vamos a manejar el protocolo de retorno seguro, el que acabamos de ver hace un momento. Vamos a valorarlo, el médico lo va a valorar a través del formato que estamos comentando de retorno seguro. Normalmente le hacemos una prueba serológica. ¿Por qué serológica? La PCR la tenemos a partir del día 8 a 10, entonces ya no sería una prueba confirmatoria. ¿Por qué? Porque en ese momento el paciente podría darnos un falso negativo o un falso positivo dependiendo del día en que se haya tomado la PCR. La prueba confirmatoria que tendríamos que hacer para retorno seguro sería una serológica, porque esa ya se realiza después de los 14 días. Vamos a ver las inmunoglobulinas y a través de ellas vamos a saber si el paciente sí tuvo una enfermedad activa, dependiendo si tuvo IgM o si se encuentran en una fase de IgG que haya sido, que ya creó anticuerpos en contra del COVID. Pues creo que ahorita, en el momento en el que estamos, la ponencia ha sido hasta el momento poco entendible. En este momento les dejo el marco normativo de donde pueden ustedes consultar a profundidad algunos temas de COVID. Y no sin antes decirle, agradezco aquí a Grupo Consulmed la oportunidad de haber compartido con ustedes algunas experiencias laborales y seguimos en contacto. Agradezco mucho a Grupo Consulmed y quedo a las órdenes. Gracias, Selene Teresa Engallo García.
nuestra enfermera corporativa de salud ocupacional en Grupo Consulmed. Doctor Enrique, te pido por favor nos puedas comentar si hay preguntas en el chat para poderlas contestar. Muchas gracias, doctor Baños. Muchas gracias, doctor Selene. Excelente ponencia. No sé si tengan alguna duda alguno de los participantes, ya que en el chat no nos colocaron ninguna. Si es así, por favor, levanten la mano y en orden los vamos a ir contestando. Bueno, en lo que se generan las dudas que pudieran tener con respecto al tema, pues solamente comentarles dentro de la experiencia que tenemos en algunas de las empresas que damos soporte y asesoría. Este tema, pues siendo nuevo, estamos todavía aprendiendo sobre los protocolos, el seguimiento e indicaciones que da el gobierno federal. Yo creo que existen muchas cosas que todavía no están bien determinadas y quiero comentarles algo que nos sucedió en alguna de nuestras empresas. El gobierno federal, mediante el semáforo epidemiológico, pues determina la apertura o el retorno seguro, sobre todo del personal vulnerable. Pero ¿qué pasa cuando un personal vulnerable que se supone pues estuvo en confinamiento en su domicilio, pues sale positivo a COVID-19? Esto nos sucedió en una empresa en donde pues nosotros esperábamos, ahorita con el cambio de semáforo epidemiológico amarillo en el Estado de México, algunos de estas personas vulnerables retornaron a estas actividades y con la sorpresa que dentro del protocolo de ingreso se les hace pues una prueba inmunológica y pues resulta que ya están con IgG, lo que determina pues que están en un periodo ya de protección inmunológica, pero pues que ya tuvieron contacto con este virus, ¿no? Esto sin lugar a dudas pues no está nada escrito. Si este personal vulnerable lo hubiéramos a lo mejor identificado durante este proceso de confinamiento, pues prácticamente ya no se vuelve una persona vulnerable porque pues en el caso de estas personas fueron totalmente asintomáticas, pero si se supone que la vulnerabilidad está por las comorbilidades que pudieran tener, pero pues prácticamente pasaron la enfermedad sin síntomas, ¿no? Toda esta serie de casos ustedes la pueden comentar. Yo creo que va a ser muy nutrido si podemos expresar algunas de estas situaciones que han ocurrido en cada una de nuestras empresas. Gracias, doctor Baños. Por favor, en orden, vamos a ir realizando las preguntas. Adelante, Luis Miguel García con tu pregunta y posteriormente vamos a continuar con Paola. Listo, es que no podría inactivar el mute. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, bueno, en la empresa en donde me encuentro, en una de las empresas, he tenido casos donde he tenido algunos colaboradores que, de acuerdo a los protocolos internos del IMSS, pues les dan 14 días de incapacidad. Pero me he visto últimamente en el caso en donde quizás solamente les dan 3 o 4 días de incapacidad y nos mandan una hoja en donde el médico que lo atiende en el IMSS nos dice, Diana, o sea, nos da de alta prácticamente al paciente y pues hay que la empresa le resuelva el problema. Entonces, en ese caso, ¿qué actitud podríamos tomar o cómo podríamos hacer para solicitar ese tiempo que pues regularmente está determinado incluso por los mismos protocolos internos del IMSS de 14 días? Claro que sí, Miguel. Fíjate que dentro de lo que nosotros hemos desarrollado en nuestras empresas, pues sí, es cierto, el Seguro Social, a pesar de que hay un protocolo especificado, incluso una circular en donde establece todo este manejo que se va a dar para el uso de los formatos de incapacidad temporal, pues hay veces que no concuerda con lo que ellos mismos determinaron, ¿no? Que era una cobertura promedio de 14 días. Hemos tenido también los casos en los cuales solamente dan 3 o 5 días y pues prácticamente los regresan a sus lugares de trabajo.
Yo creo que nuestra participación dentro del área de salud ocupacional y dentro de medicina preventiva sería hacer pues todo el análisis epidemiológico de la persona de manera individual, como para tratar de determinar los tiempos que en ese momento esta persona está cursando dentro de pues, la historia natural de la enfermedad, ¿no? Aquí lo importante sería cuando estas personas, a pesar de que los den de alta, pero si comienzan a tener complicaciones, pues sí sería nuevamente hacer alguna referencia, alguna carta dirigida al Seguro Social, pues para tratar de hacerles ver pues estas situaciones de complicación que hemos visto, por ejemplo, polineuropatías, situaciones neurológicas importantes, afásicas o de que la persona tiene problemas para relacionar lo que piensa con lo que dice, por ejemplo, incluso secuelas pulmonares en donde su saturación sigue siendo menor de 90%, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el caso individual se debe de estudiar de tal manera y si hay alguna situación de complicación importante que contraponga pues su retorno al puesto de trabajo, sobre todo pues personal que pudiera estar expuesto o alguna situación que requiriera su estado mental íntegro, etcétera, poder hacer y fundamentarlo en un documento para poderlo regresar al Seguro Social. Yo creo que el Seguro Social solamente determina dentro de la sintomatología si se presenta o no para poder extender esta incapacidad, pero yo creo que falta esa parte por parte de ellos en cuestiones del análisis individual. Pero si nosotros tenemos todo el soporte de la revisión médica, la confirmación posible de esas secuelas, etcétera, pues bien podemos hacer la solicitud pues para extender ese periodo de recuperación. Muchas gracias, doctor Baños. Seguimos con una pregunta de Víctor Daniel Gutiérrez Rubio, que levantó la mano, y posteriormente vamos a continuar con la doctora Hortensia. Les pido por favor que los demás sigan colocando sus preguntas en los comentarios, ya que ya los estamos anotando. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, doctor. Gracias a mi compañera enfermera por la excelente ponencia. Mi pregunta va en el sentido próximo futuro, doctor, al respecto del Plan Nacional de Vacunación con el que nos enfrentaremos en algún momento con el personal trabajador ya vacunado de manera paulatina según este plan. ¿Cómo consideramos a estos pacientes ya vacunados para el retorno seguro? Yo creo que por protocolo se debería de hacer esto que nos invitan en esta hojita muy sencilla, pero suficiente para abarcarlo. Pero en otro sentido sería un tipo de afirmativa ficta de dar el sí, de hecho que ya está inmunizado, incorporarlo, creo que más fácilmente a sus labores hacia con la empresa. Es como una pregunta un poco ambigua, pero sí ya buscando un camino concreto para irlo recorriendo, porque ya está próximo. Esa es mi duda. Muchísimas gracias. Claro que sí, Víctor. Fíjate que aquí lo importante, bueno, dentro de la intención de la vacunación, pues no es tanto evitar el que la persona se pueda contagiar, sino de acuerdo a lo que se ha publicado, pues más bien minimiza el efecto complicado o grave de la enfermedad. De tal manera que entonces una persona que está siendo vacunada, yo considero pues que esa protección le va a ayudar a una resistencia, pero no evita el que se pueda contagiar o volver a contagiar si ya le sucedió. Y que al momento de estar contagiado, a lo mejor con menos intensidad, digamos, o menos gravedad, pues pudiera ser el contacto para muchos otros trabajadores dentro de su área de trabajo, por lo cual sí debiera de estar cumpliendo pues, los protocolos que ya tienen ustedes establecidos dentro de sus cercos sanitarios. También no hay que olvidar que actualmente aquí a nivel mundial se tienen ya muchas variantes del mismo virus, de tal forma que entonces mientras que en la aplicación de la vacuna
se está colocando una cepa en específico que desarrollaron los laboratorios, pues no cubre de manera global pues estas variantes que están surgiendo, como veíamos pues la variante de Inglaterra, incluso una variante americana, y creo que estaba escuchando en la mañana sobre este tema, y creo que aquí en México ya hay un listado de más o menos 17 variantes a nivel república que pues están siendo estudiadas y les está dando seguimiento, pues por esa situación de que pues la vacuna te está protegiendo con contra cierta cepa, pero no engloba pues estas que se están descubriendo de manera pues actual, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de que estén siendo vacunados, deben de cumplir todos y cada uno de los protocolos hasta no entender y no conocer ya más adelante el impacto real que tiene pues este proceso de vacunación en la propagación de la enfermedad. Yo insisto, esta enfermedad nos vino a mover el tapete, nos vino a mover pues todo, porque prácticamente de lo que sabíamos ahora de esta enfermedad, pues prácticamente no sabíamos nada. Todo lo que hemos hablado a lo mejor en conferencias que hemos tenido, pues ha sido lo que hemos aprendido de manera casi paralela al desarrollo de la enfermedad. Ahorita, pues no sabemos todavía cuál es el impacto que va a tener la vacunación. Yo creo que van a tener que pasar unos 3, 4, 5 meses más como para poder saber realmente si nuestros protocolos sanitarios locales pueden cambiar pues, bajo estos criterios o realmente deben de permanecer pues, vigentes de aquí hasta pues, que prácticamente toda la población fuera vacunada y que el virus ya no tuviera una oportunidad importante de reproducción, evitando pues la enfermedad, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Víctor. Luis Miguel García pregunta, ¿qué pasa en el caso que tengamos un trabajador que solo le brindan 3 o 4 días por COVID cuando sabemos que por su protocolo interno dan 14 días de incapacidad en IMSS? Mira, yo creo que al igual que el gobierno federal, a pesar de que emite pues todo lo de los protocolos, no es, a veces se queda corto en cuestiones de pues saber realmente casos especiales como estos, pues cuál es el proceder correcto que deberíamos de tener. Yo creo que esto se los deja ya a las políticas directamente que están implementadas en las empresas. Yo sería de la idea que si solamente dieron estos 4 días, y esto lo hemos aplicado en unas empresas, porque no es un caso aislado, yo creo que nosotros que tenemos empresas de varios giros, pues es una constante y una pregunta o una interrogante que constantemente nos hacen llegar. Y pues prácticamente lo que nosotros recomendamos es hacer ese análisis epidemiológico de ver cuándo pudo haber sido el caso contacto, en qué momento del desarrollo de la enfermedad o de la historia natural de la enfermedad está cursando esta persona, como para poder establecer las probabilidades. Primero, pues el periodo, a lo mejor todavía está en el periodo de sintomático o asintomático, o si ya está en el periodo inflamatorio, en donde pues a lo mejor él no se ha dado cuenta, pero pudiera desarrollar complicaciones, etcétera, pero sobre todo el periodo en el que él pudiera continuar siendo infectivo para otras personas, ¿no? Como para poder determinar pues si todavía regresa o no regresa al trabajo. Yo creo que esta pieza sí se la, no, ¿cómo se llama? Esta estafeta, sí se las pasan a las empresas como para que ellos determinen pues si realmente esta persona regresa o no, pues porque todo lo que sucedió y los picos que tuvimos colapsaron todos los sistemas de salud, colapsaron el desarrollo productivo de las empresas, entonces como que están delegando un poquito más hacia los criterios locales de cada una de las empresas. ¿Qué sería lo más recomendable? Pues estudiar el caso de manera individual. Si ustedes se encuentran dentro de esa revisión médica o a lo mejor hay las posibilidades insumos para poderles realizar una prueba de antígenos o de inmunológica, pues ver el estadio en el que se encuentra y con eso pues poder determinar bajo sus protocolos locales si pudiera regresar o mejor aconsejan a sus dirección de empresa, pues otorgarles algunos días
que también no está normado si a cuenta de vacaciones o sin salario o con salario. Todo eso ya dependería de las políticas locales que tienen actualmente. Gracias, doctor. Vivian Díaz nos pregunta, ¿cambia en algo los criterios de vulnerabilidad en los empleados que ya se vacunaron? Muy buena pregunta. Pues fíjate que no está tampoco nada establecido. Esto de las publicaciones son muy ambiguas y dejan muchos de los criterios, como los que hemos estado comentando, pues a responsabilidad y a lo mejor hasta cierto punto interpretación de cada quien, ¿no? Decíamos que el objetivo de la vacuna no es tanto evitar la enfermedad, sino más bien minimizar los efectos o las complicaciones que esta enfermedad provoca en personas, sobre todo, que tienen alguna comorbilidad. De tal manera que las personas que tienen estas comorbilidades y que ya fueron vacunadas, pues no se exime de que se pudieran volver a contagiar, o esto es al menos lo que se puede presuponer por alguna otra variante de virus. Entonces sí deberían de cumplir pues todos los protocolos. Otra situación es que no ha cambiado las directrices, digamos, que se emitieron desde el año pasado en el Diario Oficial de la Federación para el retorno seguro en cuestiones de vulnerabilidad. Siguen siendo las mismas, de tal manera que aunque estén vacunados, si están en semáforo naranja o semáforo rojo, pues prácticamente pues, se tendría que cumplir esta situación, ¿no? Porque como les decía hace ratito, en esta empresa que también damos soporte y asesoría, pues prácticamente ahora en el Estado de México que cambió el amarillo, se hace el protocolo porque así lo tienen implementado dentro de sus cercos sanitarios, se les hace las pruebas y pues resulta que ya estuvieron en contacto. Se hacen y se le piden pruebas a los que no han regresado por 2 o 3 comorbilidades y resulta que también ya salen con datos de infección, pero en este momento no se les puede pedir el que regresen. ¿Por qué? Pues porque lo que está federado, lo que está obligado las empresas, pues es que de acuerdo a esas comorbilidades regresen o no de acuerdo al semáforo, ¿no? Gracias, doctor. ¿Cuál es el tiempo máximo, nos pregunta Gisela Reyes, cuál es el tiempo máximo proporcionado por COVID con complicaciones y la incapacidad general, cómo se maneja? Pues fíjate que depende de cada caso, no hay un tabulador, digamos, un cuadro que nos pueda decir, en caso de complicaciones, pues dale 7, 8, 20 días más, no. Depende de las secuelas, sobre todo importantes, y que puedan limitar la posibilidad que ese trabajador pueda desarrollar sus actividades. A tal grado, pues que tenemos casos dentro de nuestras empresas que pues prácticamente ya no regresa el trabajador, llega el formato de invalidez si es que fue pues una enfermedad fuera de las condiciones laborales, o incluso nos han llegado formatos ST9 sin el regreso del personal para la probable calificación de una enfermedad relacionada con el trabajo por COVID-19. Entonces no hay, no hay un rango especificado, todo depende pues de esas secuelas. Incluso les voy a platicar, estas secuelas, y digo a lo mejor también parte de la experiencia personal, porque en su momento pues tuve yo también la enfermedad. Yo terminé todo el proceso así tal cual de la historia natural de la enfermedad, con algunas complicaciones durante y pues prácticamente al tiempo de 25, 27 días o 28, pues prácticamente yo daba por hecho que ya había salido de esto y ya podía retornar a mis actividades. Y resulta que una semana después de yo ya sentirme, pues no bien, pero ya estable, pues empiezo con situaciones de complicación que no había tenido en el transcurso de la enfermedad, como la polineuropatía, incluso no podía yo caminar de manera adecuada, la sincronicidad o coordinación con mis manos también se vieron afectadas, etcétera. Pero esto fue después pues el periodo que se considera dentro de la enfermedad. Pues yo creo que cada caso, y nuevamente lo reitero, debe de ser analizado porque pues esta enfermedad es diferente en cada una de las personas. Es así como que un volado para saber pues qué te va a tocar a ti, qué te va a tocar allá. Yo creo que debemos de analizar cada caso en especial y sobre eso sí apoyar a las personas que pudieran tener alguna secuela importante y que le impiden desarrollar su trabajo de manera normal o de manera
segura, porque a lo mejor si tienen estas polineuropatías y resulta que se pierde fuerza en el miembro, pues a lo mejor si tienen que estar operando con herramientas específicas, pues puede aumentar ese riesgo de algún accidente, ¿no? Pero yo les recomendaría que sí deben de estudiar cada caso individual para ver pues sus capacidades o limitaciones en el momento en que se vaya a reintegrar a sus actividades. Y no lo olviden también, y lo comentábamos el día de ayer, como todo padecimiento y que genere días de incapacidad, deberíamos estar programando un retorno adecuado del personal a sus labores de trabajo. No los podemos meter o no sería óptimo meterlos de manera inmediata a sus actividades de trabajo porque pierden habilidades, pierden sincronicidad, etcétera, etcétera, por lo cual tendremos que estar haciendo un plan de reacondicionamiento. Gracias, doctor Baños. El usuario MX nos pregunta, como personal vulnerable, diabetes tipo 2, HAS, etcétera, ¿considerarán modificar sus perfiles de puesto ante futuros rebrotes de COVID? Pues muy buena pregunta también. Yo creo que sí nos vamos a tener que anticipar esta pandemia. Como decimos, nos ha movido todo, nos ha movido sistemas, nos ha movido políticas. Y por qué no nos moverá incluso la visión que teníamos sobre los perfiles de puesto. Todo depende pues de las características pues del giro de la empresa, las situaciones especiales que se hayan presentado, pero no dudes que en su momento se van a tener que modificar pues estos perfiles porque pues como dicen por ahí el COVID o el SARS-CoV-2 vino para quedarse, ¿no? Entonces yo creo en lo personal que sí se va a tener que hacer un análisis posterior, todavía seguimos aprendiendo, pero que seguramente podrá modificar lo que tenemos actual. Gracias. Silverio Olivar Alonso nos pregunta, doctor Baños, buenas tardes. Actualmente el IMSS a través de Turismo Retorno Saludable ofrece pruebas antígeno a colaboradores con avisos de privacidad para dar seguimiento de los casos con la finalidad de mantener medidas preventivas y de promoción de salud. ¿La vacunación tendrá una gran utilidad? Pues claro, yo creo que sí, pues prácticamente la vacunación cierra pues esta serie de elementos de medicina preventiva. No solamente es importante pues generar el diagnóstico y sobre todo en personal que pudiera ser asintomático y que no nos damos cuenta, verificar qué secuelas o qué complicaciones pudieran haber tenido y pues prácticamente la vacunación cierra todo este proceso preventivo para sobre todo también evitar pues que las cepas que están cambiando pues pudieran pues ser de riesgo, ¿no? Posterior. Yo creo que en algún momento la vacuna incluso se va a adicionar a las que ya tenemos de manera temporal, como la de influenza, etcétera, pero al igual que la influenza, cada año, pues yo creo que se va a ir renovando, se va a ir actualizando con las nuevas cepas o las cepas más importantes que pudieran estar generando pues algunas epidemias o endemias locales. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra duda, pregunta o comentario que quieran aportar, ya que en la sección de preguntas y comentarios, bueno, ya no hay ninguna más. Gracias. La doctora Hortensia nos comparte, la incapacidad por COVID-19 la da el IMSS a partir del inicio de síntomas y si no les da los 14 días a nosotros como médicos nos corresponde gestionar ante la empresa, protegiendo tanto al enfermero como a los contactos que pueda tener. Les comparto que yo sí he tenido casos de infección, por lo que debemos estar pendientes de cada caso. Muy bien, muy buen comentario, doctora Hortensia. Y como decimos, ¿no? No todo está escrito, las autoridades generan lineamientos, pero en esos lineamientos mucho depende las políticas y procedimientos locales.
Y yo creo que lo más importante que debemos de tomar en consideración es el riesgo de poder generar pues el contagio masivo dentro de nuestras instalaciones. Debemos de evaluar bien cada caso, establecerle su historia natural de la enfermedad para saber en qué periodo está y sobre todo pues evaluar esas secuelas posibles. Si requiere todavía tiempo, pues facilitar o sugerir a nuestros directivos ese tiempo que requirieran y apoyarlos a lo mejor en los documentos de oficio, que a lo mejor algunas clínicas bajo la experiencia hay veces que no nos hacen caso como médicos del trabajo, pero yo creo que en la mayoría de las veces que yo he generado un documento por parte de la empresa, pues sí ha habido esa atención a los trabajadores, ¿no? No sé, Enrique, si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, Selena, que quisieras realizar. No, por el momento estamos aquí pendientes. Si alguien tiene alguna duda o comentario, también estamos atentos a ello. Quiero agradecer la oportunidad y que todos ustedes estén aquí compartiendo esta videoconferencia con nosotros en Grupo Consulmet. Gracias. Un par de preguntas. Vivian nos pregunta, ¿qué nos puede decir sobre las vacunas para los médicos de práctica privada? Pues también muy buena pregunta. Yo creo que aquí, digo, yo no soy político, no me gusta mezclar la política con estas cuestiones, pero pues nos dimos cuenta de varias áreas de oportunidad que tuvo el gobierno federal como para poder hacer la distribución equitativa y sobre todo, pues útil, dirigida. ¿Qué diferencia tiene un médico privado de un médico que pudiera estar en instalaciones? Indudablemente los médicos que atienden COVID, pues se les pone de manera prioritaria porque están directamente con personas ya positivas. Pero quienes nos dedicamos a la medicina privada o quienes nos dedicamos a la medicina de atención familiar de manera privada, pues prácticamente vemos un sinnúmero de pacientes con probabilidades, incluso asintomáticos, teniendo cierto grado de riesgo aún mayor de poder contagiarnos, por lo cual yo pienso que se pudiera haber determinado desde el inicio, pues que también fueran aplicadas estas vacunas a nosotros como personal externo a los sistemas de salud, cosa que no se dio. Fíjate que yo creo que también depende mucho de políticas locales. Me tocó la experiencia en el estado de Jalisco, que por alguna razón las personas no, como que no estaban muy interesadas, esa fue mi percepción, no estaban muy interesadas en la vacunación y entonces el gobierno local, sobre todo de Guadalajara, abre la posibilidad a los médicos privados para poderse anotar y aplicar y esto sucedió hace 2 o 3 semanas, ¿no? Ahora, para no errar, el gobierno federal cuando emite y dice que se van a vacunar a los maestros, pues surge otra vez la duda, ¿no? ¿Los maestros solamente del área pública o también los maestros del área privada? Y en una de las mañaneras, pues situación que aclara de manera directa por estos cuestionamientos e indica que tanto maestros del área pública como también del área privada, que para mi parecer debió de haber sido también con los médicos, ¿no? Entonces, pues no nos queda más que esperar, seguirnos protegiendo con lo que el equipo de protección personal que pudiéramos estar utilizando y pues, ¿qué te digo? Ojalá nos pudieran vacunar ya. Gracias, doctor Bañez. Nuevamente Severio nos está comentando, ¿nos podrían compartir todas las ponencias? Estas son todas interesantes. Muchas gracias y felicidades a Grupo Consulmet y a ustedes. Gracias por su comentario. Fíjense que ya terminando esta semana, pues vamos a hacer varias actividades. Yo creo que sí va a ser posible incluso compartir a lo mejor pues, las grabaciones para que si hay alguna situación que ustedes quisieran realizar. Todos estos comentarios con toda confianza háganoslo llegar. Yo creo que una vez que se generan estas inquietudes, nosotros vamos a tratar de dar respuesta pues para pues que todos tengamos esta información, ¿no?
Posteriormente ya vamos a comentarles, hay algunas iniciativas por parte de nuestra dirección de grupo en el que está muy interesado para que todos estos temas pues lleguen a todos ustedes. Pues nada más me queda agradecer su presencia, invitarlos a las 3 de la tarde también. Tenemos un tema pues bastante actual con la entrada de la norma 036-1 de la Secretaría de Trabajo en cuestiones de ergonomía. Vamos a tener el tema trastornos musculoesqueléticos de origen laboral con el doctor Arturo López, nuestro gerente médico también de Grupo Consulmet, con vasta experiencia y competencia para este tema. Y prácticamente mañana pues también tendríamos dos temas importantes: identificación de riesgos ocupacionales a las 12 y a las 3 de la tarde cómo evaluar el riesgo de accidente. Pues no me queda más nuevamente agradecerles su asistencia y pues nos vemos al ratito. Gracias.